Buenos días, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos a Audioteca Católica, a este espacio de oración a través de la palabra de Dios llamado Lectio Divina o lectura orante de la palabra. Le damos gracias a Dios por un nuevo día que nos permite vivir y nos permite estar aquí a través de este medio y compartir su palabra para así poderlo conocer más y llegarlo a amar a imagen de Jesús. Te invito que para comenzar con esta lectura orante nos pongamos en la presencia del Espíritu Santo haciendo una oración. Oremos juntos. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas para que teniendo en cuenta tu palabra seamos signos de tu presencia en el mundo. Amén. Les invito ahora que abran la Biblia en el Evangelio de San Mateo, capítulo 21. Versículos del 33 al 43 y luego del 45 al 46. Leemos. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo. Lo rodeó con una cerca, cavó un lugar en él, construyó una torre para el vigilante y luego lo alquiló a los viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores, pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a los criados en mayor número que los primeros, y los trataron del mismo modo. Por último, les mandó a su propio hijo, pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros, este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron, dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo, ¿no han leído nunca en la Escritura la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular? Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Al oír estas palabras, los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús las decía por ellos y quisieron aprenderlo, pero tuvieron miedo a la multitud, pues era tenido por un profeta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, y ahora vamos a entrar al primer paso de la Lectio Divina, que es identificar qué dice el texto. Y en esta primera parte podemos ver que Jesús en esta oportunidad les está hablando directamente a los sacerdotes y a los ancianos del pueblo. Y les está dando una enseñanza bastante fuerte a través de una parábola. Sin embargo, debemos tomar en cuenta que el texto del Evangelio de hoy forma parte de un conjunto más amplio que engloba las lecturas de Mateo 21 del 23 al 46.
Los jefes de los sacerdotes y los ancianos en esa oportunidad habían preguntado a Jesús con qué autoridad hacía las cosas. Ellos se consideraban los dueños de todo y pensaban que nadie podía decir nada sin su permiso. Y la respuesta de Jesús consta de 3 partes. La primera, en donde él mismo plantea una pregunta y quiere saber de ellos si Juan el Bautista era del cielo o de la tierra. Eso lo leemos en Mateo 21 del 24 al 27. Luego, la segunda respuesta de Jesús, la segunda parte, cuenta la parábola de 2 hijos en Mateo 21 del 28 al 32, y la tercera cuenta la parábola de la viña, que ya es la de Mateo 21, 33, 46, que es la que leímos en este momento. En la parábola de la viña, Jesús empieza: escuchen otra parábola. Era un propietario que plantó una viña, la rodeó de una cerca, cavó en ella un lagar y edificó una torre. Esa parábola es un bonito resumen de la historia de Israel, sacado del profeta Isaías, capítulo 5, del 1 al 7. Jesús se dirige a los jefes de los sacerdotes, a los ancianos y a los fariseos y da una respuesta a la pregunta que ellos habían hecho sobre el origen de su autoridad. Por medio de esta parábola, Jesús aclara varias cosas sobre el origen de su autoridad. Es el Hijo, es el heredero. Después denuncia el abuso de la autoridad de los viñadores, que eran, se estaba refiriendo a los sacerdotes y a los ancianos que no cuidaban del pueblo de Dios, y luego defiende la autoridad de los profetas enviados por Dios, pero masacrados por los sacerdotes y ancianos. En definitiva, desenmascara las autoridades que manipulan la religión y matan al Hijo, porque no quieren perder la fuente de la renta que consiguieron acumular para sí mismos a lo largo de los siglos. La sentencia dada por ellos mismos al final de la parábola, Jesús pregunta: cuando venga pues el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Y ellos no se dieron cuenta de que la parábola estaba hablando de ellos mismos. Por eso, por la respuesta dada, decretaron su propia condena. A esos miserables les dará una muerte miserable y arrendará la viña a otros labradores que le paguen los frutos a su tiempo. Varias veces Jesús usa ese mismo método, lleva a la persona a que diga la verdad sobre sí misma sin que se dé cuenta de que se está condenando a sí misma. Por ejemplo, en el caso del fariseo, que condena a la mujer considerándola una pecadora, eso lo vemos en Lucas 7, 42, 43, y en el caso de la parábola de los 2 hijos de Mateo 21, 28, 32. Y en esa sentencia dada por ellos mismos es confirmada por su mismo comportamiento. Por medio de la aclaración de Jesús, los sacerdotes, los ancianos y los fariseos entendieron que la parábola hablaba de ellos mismos, pero no se convirtieron. Por el contrario, mantuvieron su proyecto de matar a Jesús. Ellos rechazaron la piedra fundamental, pero no tuvieron el valor de hacerlo abiertamente porque temían de la gente. Varios grupos de poder en el tiempo de Jesús se manejaban de la misma manera, y en el Evangelio de hoy aparecen algunos de los grupos que en aquel tiempo ejercían el poder sobre el pueblo. Ahí nombran a los sacerdotes, a los ancianos y fariseos. Y sigue aquí una breve información sobre el poder de cada uno de estos grupos.
En primer lugar tenemos a los sacerdotes, eran los encargados del culto del templo. La gente llevaba el diezmo y los otros impuestos y ofertas para pagar sus promesas. Y el sumo sacerdote ocupaba un lugar muy importante en la vida de la nación, sobre todo después del exilio. Era escogido o nominado entre las 3 o 4 familias aristócratas que detenían más poder y más riqueza. En segundo lugar tenemos los ancianos o jefes del pueblo, que eran los líderes locales en las diversas aldeas y ciudades. Su origen venía de los jefes de las tribus antiguas. En tercer lugar tenemos los saduceos. Eran la élite laica, aristocrática de la sociedad, y muchos de ellos eran ricos comerciantes y latifundistas. Desde el punto de vista religioso eran conservadores, no aceptaban las mudanzas defendidas por los fariseos, como por ejemplo la fe en la resurrección y en la existencia de los ángeles. En cuarto lugar tenemos a los fariseos. El fariseo significa, o la palabra fariseo significa separado. Ellos luchaban para que a través de la observancia de la ley de la pureza, la gente llegara a ser puro, separado y santo como lo exigían la ley y la tradición. Por causa del testimonio ejemplar de su vida, dentro de las normas de la época, ellos tenían un liderazgo moral muy grande en las aldeas de Galilea. Y en último lugar, tenemos a los escribas o doctores de la ley, que eran los encargados de la enseñanza. Dedicaban su vida al estudio de la ley de Dios y enseñaban a la gente cómo hacer para observar en todo la ley de Dios. No todos los escribas eran de la misma línea. Algunos estaban unidos a los fariseos y otros a los saduceos. Y ahora pasemos al siguiente paso de la lección, que es la meditación, y nos preguntamos, ¿qué me dice a mí este texto de hoy? Ya escuchamos este relato de la viña y de los viñadores. De eso se trata la lectura de hoy, esa parábola que Jesús cuenta. Y me puedo preguntar, ¿qué mensaje me trae hoy esta parábola? Esta enseñanza de Jesús. Y podemos entender hoy en día que la viña es la iglesia en sentido pleno. ¿Y quién es su dueño? ¿Qué hacen muchas veces los arrendatarios de esa viña? ¿Cómo han sido tratados los profetas de estos tiempos? Esas son las preguntas que nos podríamos hacer. ¿Cómo está nuestra iglesia en ese sentido? La Cuaresma ofrece un espacio muy grande para reflexionar. Y Dios te necesita y te manda a su viña. No busques aplausos porque llorarás. Busca solamente ser fiel y entrégate, abandónate en las manos del Padre, diciendo: Señor, aquí estoy, envíame donde quieras y cuando quieras. Ese es el trabajo de el viñador honesto, del viñador que quiere en serio trabajar para la viña del Señor. Cada uno de nosotros está llamado a reconocer que el camino de Dios pasa siempre, como para Jesús, por el sufrimiento y la cruz. Solo a este precio podremos ser colaboradores de la salvación de nuestros hermanos y testimoniarles el gozo de ser llamados juntos a la libertad del amor. Y bien, y ahora vamos a hacerle una oración al Señor, vamos a responderle en el siguiente paso de la lección. Respondámosle al Señor
a esa invitación que nos hace a trabajar en su viña, vamos a responderle con una oración. Tú y yo hoy estamos invitados a trabajar a esa viña. ¿Cómo le vamos a responder al Señor? Te invito que cierres tus ojos si gustas y te unas a mi oración. Padre Santo, Viñador Celestial, queremos cantar tu inconcebible amor por la viña que tu mano plantó y que confiaste a viñadores infieles y hostiles. Nos reconocemos también entre ellos por ignorancia, por superficialidad. También queremos cantar tu amor por tu Hijo predilecto, que has enviado en el momento oportuno diciendo: a mi Hijo lo respetarán. Era justo, bueno, manso. Lo vieron aquellos viñadores y lo odiaron. ¡Qué gran vendimia en este tiempo de gracia! Y nosotros estábamos allá mirando y ninguno le defendió. Padre bueno, Padre Santo, qué infinito amor te llevó a entregar a tu Hijo amado como precio altísimo por el rescate de tu viña, la amada fiel. Qué locura de amor te mueve hoy, Padre bueno, a entregar a tu Hijo en nuestras manos, sabiendo que son capaces de ejercer violencia. Gracias, Señor, por confiar en nosotros. Gracias, Señor, por este llamado a trabajar en tu viña. Haz, Señor, que podamos ser trabajadores fieles a tu voz. Estemos prestos a escuchar siempre tu voluntad y amar profundamente a Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Bien, queridos hermanos y hermanas, y ahora para cerrar esta lección divina, podríamos tener como propósito el repetir durante el transcurso de este día esta frase: de nuestro corazón al corazón de Dios, y decirle: Señor, aquí estoy. Envíame donde quieras y cuando quieras. En las manos del Señor, queridos hermanos y hermanas, estaremos seguros, porque no hay amor más grande que el de nuestro Dios. Así que bueno, te invito a que sigamos adelante en esta preparación cuaresmal a través de la palabra, que no desfallezcamos, porque la palabra tiene el poder de transformar nuestras vidas. Solo requiere de nuestra perseverancia, de nuestra constancia, y estamos invitados a practicarlo todos los días. Gracias por haber estado conmigo. Soy Estefania Balota, su hermana y amiga servidora, y les dejo en la paz de nuestro Señor Jesucristo, diciéndoles hasta el próximo video, si así Dios lo permite. Que tengan un feliz día.